Bueno, nuestros compañeros Aline y Juan nos compartieron dos de las primeras leyes que hacen posible o viable la vida eterna. Es decir, sin el proceso de la reencarnación y mucho menos el de la resurrección, la vida eterna como ley la aprovecharíamos, porque la vida eterna está contemplada, solo que el desconocimiento de las dos primeras leyes no permiten que disfrutemos de la tercera. Fíjense cómo es esto, ¿no? Las dos primeras que acabamos de estudiar nos permiten crear conciencia y disfrutar de la tercera, que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque así no supiésemos ni entendiésemos las dos primeras, la vida eterna es por principio original. De tal manera que, ¿de qué se trata conocer esto hoy? Proyectar nuestra vida dentro de la vida eterna. Es decir, tomando conciencia de las dos leyes iniciales que estudiamos, podamos tomar conciencia de esta tercera ley y proyectar nuestra existencia, nuestro propósito de existencia, no a una vida temporal, efímera y fugaz como la que estamos viviendo, sino que recuperemos y proyectemos nuestra vida dentro de esa eternidad. Bien, entonces aquí supongo que cada vez que alguien entre me va diciendo. Bueno, vamos a quitar esto de aquí. Y nos dice que el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Más adelante vamos a entender este versículo que está en el documento bíblico. Primero que vamos a hacer es qué se piensa de la vida eterna según las religiones, porque el término vida eterna es un término religioso. O sea, uno escucha vida eterna, se acuerda de Jesús, se acuerda de la Biblia, se acuerda de las iglesias y todo este cuento. De hecho, si usted analiza bien e investiga bien, se dará cuenta que la promesa de Jesucristo es la inmortalidad y la vida eterna. La resurrección, perdón, la resurrección y la vida eterna. Fíjese que es el orden en que hemos desarrollado la información, solo que la reencarnación dentro de las religiones fue abolida como conocimiento, que tiene un propósito de manipulación, de sujeción, como lo vamos a entender. Entonces, ¿qué dice? Esto que está aquí en pantalla nos dice qué se enseña, qué se cree de la vida eterna en las religiones. La vida eterna es el regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. De arrancada es un hecho o acto de creencia en algo o en alguien, en este caso Jesucristo. Aunque el cuerpo físico morirá, todo el que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo puede tener la certeza de que su alma vivirá para o por la eternidad. Bien, entonces, aquí la promesa que se entiende es que evidentemente vamos a morir. Sin embargo, si usted tiene una fe rotunda, contundente sobre el Señor Jesucristo, pues usted será o usted tendrá el premio de la vida eterna. Pero esta vida eterna tiene una característica, no es aquí en el planeta Tierra, sino en el cielo, ¿verdad? Bueno, se supone que la creencia en el Señor Jesucristo lo va a hacer ser una buena persona. De no serlo así, pues esa eternidad no será en el cielo, sino en el infierno. Entonces, ese es el concepto general que se tiene dentro de las iglesias, fundamentado, por supuesto, en la interpretación de pasajes bíblicos, como este que voy a leerles acá, de Romanos. Esto se puede quitar de aquí. No sé, pero bueno. Dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Entonces, para llegar a la vida eterna, nos dice acá que hay que lograr la santidad. Y la santidad se logra a través de la liberación del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Sin embargo, si ustedes le ven aquí hay un mecanismo para lograr la salvación o para lograr la vida eterna, solo que no bajo la interpretación que nos han enseñado. Es decir, sí existe un mecanismo para lograr la vida eterna aquí explicado en Romanos. Liberarnos del pecado, ¿verdad? Cosechar la santidad y esta nos conduce a la vida eterna. Es un mecanismo. Liberarnos del pecado, es decir, entender qué es el pecado, cómo caigo dentro de él, hacer un proceso de transformación
que vaya logrando en nosotros una transformación que, de acuerdo a lo que estudiamos antes, es la resurrección y con esta lograr la vida eterna. Solo que aquí no se contempla cómo, no se dice cómo será el ejercicio de lograrla. Y para eso, pues, es esta conferencia. Las religiones siguen diciendo que la muerte física, escuchen bien esto, fue una de las consecuencias del pecado de Adán. O sea, nosotros morimos de acuerdo a lo que enseñan las religiones o interpretan las religiones del documento bíblico, por lo que pasó allá en el Edén con Adán y Eva y todo el cuento, pues nosotros comenzamos a morir físicamente allí. Se sobreentiende que, de acuerdo a esa interpretación de Génesis 2:16, antes de eso no moríamos físicamente. Y ahí es donde vamos a darnos cuenta toda esta desviación de este principio original. Sin embargo, el pecado y la muerte no tienen la palabra final. Aunque nuestro tiempo sobre la tierra es finito, gracias al sacrificio de Cristo, en la cruz podemos ser libres del poder del pecado y vivir por la eternidad. Bien, entonces, como decíamos ahorita, ¿no? El mecanismo que nos sujeta a la muerte es el pecado. Y si el primer pecado fue el que cometió Adán y Eva en el paraíso, quiere decir que a partir de allí es que nosotros comenzamos a morir físicamente. Es lo que se contempla ahí. Bien, sin embargo, esto está lejos de ser realmente la interpretación que nosotros en este proceso de búsqueda debemos entender. En síntesis, la visión religiosa de las iglesias sobre la vida eterna se determina, además de lo que les expliqué, con el bautismo. Es decir, la vida eterna comienza con el bautismo. Recuerden que el bautismo es una especie de integración a la vida del ser humano dentro de esa fe, dentro de esa religión o dentro de esa iglesia. Es decir, que hábilmente la promesa de la vida eterna es sujetada por las religiones si te bautizas con nosotros. O sea, si tú te bautizas, entras dentro de los candidatos para lograr la vida eterna. Si no haces eso, si no entras a un proceso en el que estés cerca del mensaje de la resurrección y de la vida eterna, pues te has condenado. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que uno puede entender aquí es que el bautismo, además de todo lo que pueden decir ellos que signifique, es una forma de garantizar fieles. Fieles que una vez integren dichas religiones, la que sea, pues tendrán las creencias que estarán determinadas por la interpretación que entreguen sus líderes, alejándose así del verdadero sentido de todo el mensaje espiritual que en el documento bíblico se pudo haber cifrado o pudo haber entregado el Cristo o algún otro mensajero. Pero una de las cosas que a nosotros, imagínense los primeros seres humanos, ¿no? Los seres humanos veían que quienes se presentaban ante ellos como dioses no morían. Es decir, que la cápsula de vida que ellos tenían era más extensa que la nuestra. Entonces, eso daba la sensación de que al durar más que nosotros, eran inmortales o tenían vida eterna. Pero de hecho, una de las cosas que lograron o que pensaron hacer los dioses de la rebelión o los seres caídos que se hicieron pasar por dioses para lograr ese, digamos, ese respeto de la raza humana en que los vieran inmortales fue cortar la cadena de inmortalidad de la raza humana en varios sentidos. Primero, una intervención genética que acortó el tiempo de vida. Es decir, nuestro tiempo de vida es mucho más amplio del que hoy vivimos. Lo que significa es que morimos más rápido desde esa manipulación que ellos. Y al morir más rápido como ellos, como generaciones, comenzamos a tener la falsa creencia de que ellos sí eran los inmortales y nosotros no. A partir de ahí, una desventaja. A partir del temor que ellos infundieron en nosotros sobre la muerte, comenzó el control. Y luego aparecen las religiones como, a partir del control, querer dar una esperanza dentro de la vida eterna, pero sin explicarla en el sentido correcto, en el sentido que es. Entonces, los dioses no es que eran inmortales, sino que sus cápsulas de tiempo o sus cuerpos tenían una larga vida comparada a la manipulada ya en nosotros. Entonces, ganaron una supremacía. Estos no mueren, son más grandes y poderosos que nosotros y ahí apareció el temor, el respeto, el miedo y todo eso. Imagínese usted un dios o un personaje de estos queriendo hacer por Dios sin
tocar la cadena de inmortalidad del ser humano. No tendría nada que hacer frente a nosotros. ¿Por qué hay que entender este principio original? Porque reconociéndolo podemos superar los miedos que desde hace mucho tiempo se establecieron. El primer miedo a los dioses, respeto, lo que queramos llamarle, o el actual miedo a la muerte. Nosotros tenemos un miedo arraigado al morir, pero no solamente ese natural que ayuda a preservar la existencia ante el peligro, sino también a ese creer o esa creencia de que después de que dejamos de respirar, hasta ahí llegamos. Sin embargo, cuando uno lee el libro secreto de Juan, que es un documento que hemos tocado para el estudio de todo esto, entendemos o vamos a entender esto de otra manera. Vamos a leer esto, ¿no? Esto está en los primeros capítulos del libro secreto de Juan. Si ustedes aún no lo tienen, pueden descargarlo de la página de nuestra emisora, rcpc.co. En la zona bibliotecas, ahí buscan la lista del libro secreto de Juan. Lo descargan muy fácilmente. Bárbelo pidió al Espíritu Virgen. Aquí está, esto se denomina dentro del libro secreto de Juan el principio original, es decir, el principio de los principios de los principios, el génesis del génesis, o antes del todo. Bárbelo, que es el espíritu de la creación, después del Espíritu Virgen, que es el Padre Altísimo, le pidió al Espíritu Virgen, es decir, al Eterno, que le diera conocimiento anterior. Y el Espíritu accedió. El Espíritu Virgen, aquí se refiere al uno, al Padre de la creación o a la propia creación. Lo primero que pidió Bárbelo, que es el Espíritu Santo, como se conoce habitualmente por acá, pidió primero conocimiento anterior. El Espíritu del Padre accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció el conocimiento anterior y se puso al lado del pensamiento anterior, que era el propio Bárbaro. Entonces teníamos dos principios ya. El primero, el pensamiento anterior. El segundo, el conocimiento anterior. Luego, el conocimiento anterior, que es Bárbelo, pidió que apareciera la inmortalidad. Dice, ella volvió a pedir que se le diera inmortalidad. Ella es Bárbelo o el propio pensamiento anterior. Y el espíritu accedió. Cuando el espíritu accedió, apareció la inmortalidad y se puso al lado del pensamiento y el conocimiento anterior. Glorificó al invisible y a Bárbelo, pues a través de ella había nacido. Había nacido la inmortalidad, o sea, ese principio de inmortalidad en las creaciones. Entonces, la creación hasta el momento tiene como fundamento el conocimiento anterior, perdón, lo primero es el pensamiento anterior, luego el conocimiento anterior, luego aparece la inmortalidad y sigue diciendo, y el espíritu accedió. Cuando el espíritu accedió, apareció la inmortalidad y se puso al lado del pensamiento y conocimiento anterior. Después dice, Bárbelo pidió que se le diese vida eterna y el espíritu invisible accedió. Cuando el espíritu accedió, apareció la vida eterna y se colocaron juntas y glorificaron al espíritu invisible y a Bárbelo, pues a través de ella había nacido. Ella volvió a pedir que se le diera verdad, que sería el quinto, la quinta solicitud o la quinta virtud que apareció gracias al Padre Altísimo, y el Espíritu Invisible accedió. Entonces ya tenemos 5 virtudes que son el vientre de la creación. Escuchen bien esto. Imagínense un vientre que contiene 5 leyes o 5 reglas sobre las cuales a partir de eso se gestarían las próximas creaciones. El conocimiento anterior, perdón, el pensamiento anterior, que es primordial como esencia preexistente para la existencia. Antes de la existencia tiene que surgir un pensamiento anterior a ella. Luego de eso tiene que aparecer el cómo surge o cómo se materializa o se desarrolla ese pensamiento, que es con el conocimiento anterior. Pero dentro de ese vientre hay otra condición, que es la inmortalidad. Es decir, que todo lo que se pariera a partir de ese vientre iba a contener la inmortalidad como ley. Pero además, para el desarrollo y la trascendencia de esas creaciones debía estar ligada a la inmortalidad, la vida eterna. Pero siempre tenemos la pregunta de que inmortalidad es vida eterna. Ahorita vamos a entender por qué primero inmortalidad y luego la vida eterna. Y la quinta esencia o la quinta estrella, como también se le llama esto, fue la verdad inmutable. Es decir, que la ley como verdad o la verdad como ley siempre se manifestará a partir de esta ley en todos los rincones de la creación. Importante es
que sepamos que nosotros como creación venimos de ese vientre. Y al venir de ese vientre, justamente, contenemos esas esencias para poder ser. Nada que exista, que sea desde el principio original, va a carecer de estas leyes o principios que acabo de leer. El vástago pidió que se le diera mente como compañera. Entonces, después de Bárbelo, aparece el vástago, la primera creación a partir del espíritu invisible y el espíritu virgen. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar y el espíritu invisible accedió. Cuando el espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado de Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Y están las tres esencias del principio: el Padre, Bárbelo y el Cristo. Todos estos seres, empero, nacieron en silencio. La mente deseaba crear algo mediante el verbo del espíritu invisible. Su voluntad se hizo realidad y apareció con él la mente mientras la luz la glorificaba. El verbo siguió a la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo, vida eterna, voluntad, mente, conocimiento anterior, se unieron y glorificaron al espíritu invisible y a Bárbelo, pues a través de ella habían nacido. Entonces, todas las creaciones parten de Cristo y todo lo creó mediante el verbo y dentro de esas leyes está la vida eterna. Bien, entonces si somos descendientes, somos vástagos de la creación, vástagos de la creación de Cristo, contenemos preexistentemente como ley la vida eterna. Esto que estamos leyendo aquí no es el Génesis. Esto que acabamos de leer aquí es mucho antes que el Génesis bíblico que conocemos. Bien. Ahora miren ustedes para comprender esto ya en nuestra dimensión. Nosotros estamos compuestos de tres esencias muy importantes que conforman el ser: nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual y nuestra alma creacional. El espíritu es la posibilidad que nosotros tenemos de acumular en él las experiencias o vivencias en encarnaciones. Y aquí es donde se necesitan las diferentes etapas de aprendizaje que se llaman vidas. Entonces aquí aparece la vida como concepto. ¿Qué es la vida? Es la expresión que surge del espíritu animando el cuerpo para el aprendizaje. Y si esto es así, cuando desencarnamos, aparentemente desaparece la vida, pero no es así, porque ese espíritu puede volver a encarnar para que la vida continúe. Y ahí se describe claramente el concepto de vida eterna. ¿Por qué? Porque entre cuerpo y cuerpo logrado en encarnación, logramos siempre tener vida eterna, ya que el alma creacional es una esencia que está en nosotros que garantiza la existencia, el palpitar y luz del corazón y la luz y conocimiento que guía nuestra conciencia. Entonces, nuestra responsabilidad como seres espirituales es vivir a través de cuerpos físicos en esta encarnación para forjar o crearme a mí mismo, partiendo de la base que tengo una compañía o guía para lograr ese camino, que es la conciencia del alma creacional. Ese es el principio del ser aquí. Entonces, cuando nosotros nacemos, encarnamos, el espíritu que desde la preexistencia contiene la inmortalidad como ley, significa que esa energía que se acumula en cada experiencia nunca va a desaparecer. Es decir, todo lo que usted aprende y quede condensado en su espíritu jamás morirá, porque su esencia energética es la inmortalidad. Ya físicamente los científicos incluso lo sostienen, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y lleva un proceso de transformación constante y permanente. O sea, la energía es eterna. Ese principio ya lo estudiamos dentro del libro secreto de Juan. Y si mi espíritu es el cúmulo de experiencias acumulado energéticamente en los 7 logosoles, significa que esa energía no se va a destruir, no se va a acabar y no va a desaparecer. Continúa avanzando, continúa transformándose. ¿Y qué necesitaría permanentemente esa ley del espíritu para poder seguir aprendiendo? Cuerpos, cuerpos físicos, que son o es el vehículo para que el espíritu sea dentro de esta dimensión. El cuerpo no es eterno,
Nuestros cuerpos físicos no son eternos, eso no hay que explicarlo, lo sabemos. Tienen un tiempo de vida, tienen un tiempo de función que al finalizar, bueno, vuelven a la tierra, pero la esencia de que animó ese cuerpo, esa esencia energética que es el espíritu, continúa. Es decir, ese espíritu desencarna para volver a encarnar nuevamente en un cuerpo físico, no en animales, no en piedras, no en cuerpos físicos humanos. ¿Para qué? Para que con ese cuerpo físico nuevo siga la etapa de aprendizaje. Hasta ese momento, la vida eterna se garantiza, porque la vida anterior que tuvimos en un cuerpo llamado Pepito, por ejemplo, vivimos, desencarnamos, pero al nacer volvemos con otro cuerpo y otra identidad, dándole prolongación a la vida. Si usted no cree ni sabe nada de lo que estamos hablando, la vida eterna ha seguido funcionando entre usted. Me parece que usted no sabe. Y a pesar de que tiene ese principio al no saberlo, la otra fuerza lo controla con que usted se va a morir, con que si usted no va a la religión, con que si usted no diezma, no logra el cielo eterno. Ya comprendemos el engaño. O la fuerza oscura se impone sobre usted, poniéndole armas de destrucción sobre usted, porque usted cree que después de que eso suceda, ya no más. Entonces, para que eso no le ocurra, usted dobla sus rodillas ante ese poder, porque usted cree que hasta ahí llega. Entonces, reconocer la esencia hoy, reconocer la esencia de lo que somos como seres espirituales desde el principio, nos va a permitir solo disfrutar y proyectar nuestra existencia en la vida eterna. Es decir, es como si usted no supiese que tiene un tesoro o herencia guardada y usted ha vivido toda su vida sin ese tesoro, sin esa herencia ahí, con las necesidades que pueden haber diariamente porque no sabe que tiene un tesoro, que alguien le dejó una herencia de miles y millones. ¿Qué va a pasar que el día que sepa que se la dejaron? ¿Qué va a pasar? ¿La va a dejar guardada o la va a usar? Se acaban sus problemas porque va a comenzar a utilizar la heredad. Para eso es lo que estamos haciendo. Esta charla en particular, lo único que busca es que reconozcamos nuestra esencia dentro de la inmortalidad del espíritu. Entonces, ¿qué garantiza la vida eterna? Primero, que haya una esencia inmortal. ¿Cuál es la esencia inmortal que garantiza la vida eterna? El espíritu. Ya entendemos que la eternidad del espíritu permite la posibilidad de que con diferentes cuerpos tengamos vida. Por eso Jesús siempre dijo que él venía a dar vida, porque al vivificar el espíritu, el ser humano vive. Bien, vamos a, a seguir entendiéndolo. Ahora vamos a tomar versículos bíblicos e interpretar su mensaje de acuerdo a la línea de conocimiento que traemos. Este está en Juan 10, 28, 30. Dice, y les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarle de las manos. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Repito, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Recuerden lo que decía la cita del libro secreto de Juan, en el que el vástago creó todo mediante la vida eterna, y aquí lo dice. El Cristo, que es el que se manifiesta hace 2000 años acá, esa misma esencia crística que desde el principio gestó las humanidades, dice, yo les doy vida eterna. Es el principio con que ustedes son creados y nunca perecerán, porque contienen la inmortalidad del espíritu. Ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Es decir, que hay un principio o hay un programa para que nosotros no reconozcamos eso, de que tenemos ese principio. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Eso está en Juan 10, 10. Miren esta, el que cree en el Hijo del Hombre o en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Bueno, esto tiene toda una connotación de castigo, de creencia muy religiosa, pero ¿cómo se entiende esto? Si traemos la información o recordamos la información que tenemos del Hijo del Hombre en la charla anterior,
comprendemos que es el resultado de un trabajo de transformación o de resurrección, de un nacimiento o una mutación interior. Quien cree en él, o sea, quien hace ese proceso, tiene vida eterna. Es decir, quien se transforma, quien muere al pecado, tiene vida eterna. No sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces, ¿cómo que quien haga un proceso de resurrección, que es la forja del Hijo del Hombre dentro de nosotros, genera vida eterna? Pues simplemente porque comienza a funcionar de manera adecuada la ley de causa y efecto. Cuando usted corrige al pecado y comienza un proceso de transformación, inmediatamente los efectos de su actuación, pensar y sentir irán dirigidos a crear dharmas presentes y futuros. Me refiero futuros a próximas encarnaciones. De tal manera que si hoy usted ve en el mundo que personas vienen con condiciones difíciles, físicas, mentales o espirituales, no es por un castigo divino o simplemente porque lo haya querido Dios así. Es porque el karma, que es la ley que se acumula por la ley de causa y efecto, pues los toca. Pero si nosotros morimos a la equivocación, ¿qué vamos logrando? Positivas cargas energéticas o dharmas. Recordemos lo que aprendimos del Hijo del Hombre. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces tenemos la ley de la resurrección de lo que habló Juan, y esto implica transformación. Y la transformación necesita muerte, significa muerte y nacimiento. Tenemos entonces la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, es decir, todo el que forje el Hijo del Hombre y crea en él, quiere decir que aplique un proceso de transformación, tendrá vida eterna. O sea, la vida eterna es la consecuencia de hacer un proceso de transformación que geste al Hijo del Hombre o al Cristo interior. Ya vamos a ver cómo se proyecta. Tengo estas dos citas que lo muestran de otra manera. Juan 12, 24, 25. De cierto os digo, aquí habla Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí Jesús nos está diciendo que hay que morir para volver a nacer. Si el grano de trigo no cae en la tierra, o sea, dejará de ser grano, muere a ser grano porque cayó a la tierra, y comienza a convertirse en fruto. O sea, comienza a dar el trigo, ¿no? Ya no dejará de ser grano y será trigo. Igualmente, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto acá? El que ama su vida la perderá. ¿Cuál vida? La vida que habitualmente vivimos sin ningún tipo de conciencia de lo que somos, sujetos al error, sujetos al pecado, que es un término que suena muy religioso, pero lo que significa es la violación constante de las leyes de la mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Es decir, cómo nosotros nos salimos de la conciencia de una existencia justa y vivimos comunes y corrientes, como vive cualquier ser humano en este planeta Tierra, sujeto y dominado por las emociones que aquí abajo se manejan de rabia, de venganza, de tristeza. Bueno, entonces ese cuento es una vida que todos vivimos, es la vida normal. Entonces él dice, el que ame esa vida, él está diciendo, el que ame esa vida, esa condición, pues la perderá. Y el que aborrece esa vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, para lograr la vida eterna, hay que aborrecer la vida en la que nosotros estamos habitualmente acostumbrados, con las cosas que habitualmente hacemos, con, digamos, la proyección de vida que permanentemente se planifica para nosotros, lo que nos dice las costumbres que tenemos que hacer, y listo. Eso, el que vive ahí en ese marco pierde la posibilidad de la conciencia de la vida eterna, a pesar de que muere y volverá a encarnar, pero siempre sin conducir sus encarnaciones. En Mateo 16, 25, 26 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que quiera salvar su vida, la vida esta que le estaba diciendo, la vida normal, por llamarla de manera sencilla, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este es el Hijo del Hombre o el Cristo, la hallará.
¿Cuál hallará? La vida eterna. Porque aprovechará el hombre, o por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Creo que aquí hay un mensaje. A ver. Ah, sí, es un mensaje, ¿no? La sala de espera. Admitir. Listo. Ok. Ya ahí entró. Bien, entonces aquí de dos formas el Cristo está diciendo lo mismo. Una vida que hay que renunciar en el sentido de detectar que no nos está llevando a una conciencia y lograr hacer un proceso de transformación a través de la escucha de un mensaje que nos vaya llevando a la transformación y el reconocimiento dentro de la ley de causa y efecto de vidas posteriores. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es decir, ¿qué ganamos si tenemos en esta vida todo lo que creemos que debemos tener como seres humanos? Pero esa condición de vida en la que nos encontramos no es la que espiritualmente debemos conducir. Entonces aquí hay un programa, aquí hay un plan que nos dicen cuál es el propósito de nuestra existencia. Sin embargo, ese propósito, nacer, crecer, reproducirse, morir, estudiar, ganar dinero, ser reconocido, todo este plan implica que nosotros tenemos que gestar permanentemente un modelo de pensamiento más cercano siempre al esquema de la imagen que controla. Entonces, se generan las pasiones bajas, se generan todas las emociones destructivas, las depresiones, las supuestas alegrías, pero ahí estamos viviendo como cualquier humano común y silvestre. El que trascienda más allá, inmediatamente podrá entender que está proyectando su vida a partir de la vida eterna. No, págala, exacto. Mateo 19:29 dice lo siguiente: cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Bueno, no es tan que se vaya usted de la casa y deja a todo el mundo tirado para lograr eso. Lo que quiere decir en códigos este versículo es que tiene que desprenderse de aquellas cosas que usted cree que son su vida real. Aquí está hablando de apegos, las cosas que más queremos apegar a nosotros. ¿Qué puede ser para usted más importante que heredar una condición de vida eterna? Es lo que hay que cuestionarse. ¿Qué es lo que estoy haciendo permanentemente, constantemente replicando un modelo que me aleja de la condición suprema espiritual, de un avance no solamente en esta vida, sino en futuras? Como dice por ahí un refrán y canciones que se han hecho mucho al respecto. La vida es una sola y hay que aprender a vivirla, aprender a disfrutarla. Y con esa frase, pues cada uno siente y cree que la alegría desbordada, que las riquezas que mayores podamos tener, son la esencia de esta existencia. Sin embargo, esto nos va llevando a una condición en la que nos vamos alejando de la verdadera esencia espiritual. Bueno, no hay más solicitudes que yo sepa por aquí. Bueno. Pero dice Juan 4:14, el mismo Jesús dice, pero el que beba el agua que yo le daré, esta es una fuente de agua interna, es el consejo sabio de la conciencia que surge cuando el hombre acalla su mente en el ruido del mundo o de los afanes de él, se concentra más en su esencia interior, dice que no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré, ese conocimiento y sabiduría que da el Cristo como una esencia interior, será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Entonces, el hombre cuando entra en esta dimensión del reconocimiento interior, de la sensibilidad interior, del crecimiento interior, entonces ya está entrando a la dimensión no de un hombre terrestre simplemente que espera el día de su muerte porque todo acabó, sino que va trascendiendo su vida, esta vida, en lograr generar condiciones para su futura encarnación, ya de manera consciente, no como hasta ahora lo hemos venido manejando. Miren lo que dice el libro secreto de Juan acá.
Esto está en el capítulo 14 y aquí está aplicando lo que debemos hacer, lo que Jesús dijo en sus parábolas de morir a una condición para nacer en otra. Ese es el proceso de resurrección que ya entendimos. Morir para volver a nacer, resucitar, gestar al Hijo del Hombre, forjar el Cristo, es lo mismo. Para luego, en esa forja, entender que la desencarnación, es decir, que el día que llegue el final de mis latidos en este cuerpo físico, no es el final, sino que gracias a la reencarnación, y aparece el próximo principio, la reencarnación volveré con la misma esencia espiritual, aunque no tenga memoria de la anterior, pero seguiré el proceso. Es decir, el principio de retrospección aún no está activo en nuestro espíritu porque apenas estamos en un segundo día de creación. Tercero, se logra más adelante. Pero no, ni siquiera con la esperanza, porque la esperanza es como quisiera que pase eso, ¿no? Sino con la certeza de que la próxima encarnación será la continuidad por la ley de causa y efecto de mi trabajo hecha en esta y las anteriores. Si usted lo piensa bien, ¿qué puede ser el momento en que usted esté a punto de la muerte? Es decir, que le lleguen los años y usted sepa que ya va a llegar el momento de su muerte, entre comillas, el momento de desencarnar. ¿Sentirá usted lo mismo en ese momento que siente todo el mundo en este planeta Tierra por el desconocimiento de esa ley? Pero ¿siente usted que podrá enfrentar ese momento de otra manera? De reconocer en ese momento lo que fue esta existencia, lo que aprendió, todo lo que pudo perdonar y crecer para esperar con ansias una futura encarnación. Es decir, sería una muerte, entre comillas, plácida, donde se reconoce lo aprendido y se abre uno a una próxima experiencia, dejando atrás y diciendo adiós a todos aquellos que nos acompañaron, pero teniendo la esperanza de saber que otros volverán y nos acompañarán en este proceso de aprendizaje. Y lo digo porque siempre cuando estamos en este proceso de la vida eterna, aquí creo que llegó a admitir, y entro. Siempre preguntamos, bueno, y mi mamá, mi papá y el perrito vuelven conmigo. Y siempre la respuesta es, ¿se acuerda del perrito, la mamita, los hijos de la encarnación, de las tres encarnaciones pasadas? No se acuerda, ¿verdad? Se acuerda de esta, porque los quiso profundamente. Tranquilo que en las próximas tendrá otros que amará igualmente y con ellos aprenderá también, ¿cierto? Entonces aquí dice, Señor, ¿serán todas las almas conducidas sanas y salvas hacia la luz pura? Estoy hablando aquí del proceso de los 7 días de creación. Él contestó y me dijo, estas son grandes cuestiones que han surgido en tu mente y es difícil explicarlas a alguien excepto o a los de la raza inconmovible. Es decir, quienes comprenden esto o lo comprenden en su magnitud, quienes están más avanzados. Aquellos sobre los que el espíritu de la vida descenderá y a quienes el espíritu facultarán serán salvos y se volverán perfectos. Este es el proceso de transformación, dignos de la grandeza y libres de todo mal e interés en la maldad. Es decir, esto es lo que dice Jesús de morir a la vieja manera de vivir en ese reino. Ellos se interesarán solo por lo imperecedero. Lo imperecedero es lo que es más trascendente, lo que no muere. Siempre están mirando lo que trasciende más allá. Y siempre están preocupados por eso. Sin ira, o sea, murieron al mundo, sin ira, celos, envidias, deseos o codicia alguna. Entonces, si han preguntado qué es morir al mundo, qué es dejar padre y madre y todo eso, no vayan a creer que es salirse del mundo y irse por una montaña, meterse en una cueva y estar aislado. No, es sin iras, celos, envidias, deseos, codicia alguna. Eso es morir al mundo. Transformarse y gestar al Hijo del Hombre, que es resurrección, desencarnar, porque el cuerpo no es eterno, ya lo sabemos, desencarnamos en paz porque entendemos el proceso y esperamos una futura encarnación con la esperanza de seguir el aprendizaje. Les afecta únicamente su existencia en la carne e incluso mientras llevan la carne miran hacia el tiempo en que se encontraban con algunos o con aquellos que los recibían. Esa gente es digna de la vida y la llamada eternas,
imperecederas, pues lo soportan todo y lo aguantan todo con el fin de terminar la contienda y lograr la vida eterna. Entonces, los afanes que nosotros podemos tener en esta vida por creer que es la única y tengo que lograr todos los planes que quiero tener en ella, desaparecerían si comprendo que en el futuro tendré más opciones y posibilidades para lograrlo. En los futuros, miren cuántos futuros. Ahora bien, vamos a la proyección en la vida eterna. ¿Cómo nos proyectamos nosotros a una vida eterna? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la identidad de lo que somos. Todos estos mensajes, todos estos conocimientos que de parte de nosotros les entregamos y lo que ustedes independientemente buscan, deben tener entre uno de sus objetivos lograr saber quiénes somos como seres humanos. Es decir, que en la medida en que usted sepa, por ejemplo, que su espíritu contiene una ley llamada inmortalidad, usted ya está reconociéndose un poco más en lo que verdaderamente es como un ser espiritual. Es decir, busque el reconocimiento de su identidad. No es que es abogado, ni es que, no, no. Eso son cosas de acá abajo, eso son vainas temporales. La identidad del ser, lo que somos como seres humanos, reconocerlas. Y eso se hace en la búsqueda de conocimientos. Luego, toda esa información tiene que llevarnos a un segundo elemento y es morir al mundo. Ya sabemos que el morir al mundo no es salir por una montaña, ni suicidarse, ni alejarse de los amigos, no, no. Morir al mundo significa morir a las pasiones que aquí se mueven con mucha fuerza. Por ejemplo, el chisme, como dicen, es malo pero entretiene. ¿Sí? Son vainas que aquí se mueven, pero que si comenzamos a hacer oídos sordos de aquello que no tiene sustento, de que simplemente está hecho para dañar, entonces vamos elevando nuestra vibración y nuestra condición para forjar al Hijo del Hombre, que es la ley de la resurrección que habló Juan. Entonces tenemos reconocer la identidad, morir al mundo para resucitar. Resucitar es cambiar, mutar de la materia densa a formas más lumínicas. Dejar los vicios para contener la perfección dentro de la condición de vida que tenemos. Entonces, esa resurrección nos lleva al cuarto paso, que es la forja del Hijo del Hombre, de la que ya hablamos en la charla anterior. Tener en cuenta que para proyectarnos en la vida eterna, ya haciendo estos cuatro pasos, va a llegar el momento del fin de los días de este cuerpo. Yo tengo que morir, usted va a morir, todos vamos a morir, pero bueno, entiéndame qué es, ¿no? Vamos a desencarnar. Yo a los 70, 80, 100, 120 años espero deje de existir en este cuerpo. Neil dejará de existir. Mi identidad como Neil, yo tengo que tener claridad que dejará de existir. Yo no tengo que tenerle miedo a eso porque es la ley que promete, si yo entiendo eso, comprendo a moverme dentro de la vida eterna. Si yo estoy pegado a Neil, no, no. No camino dentro de la vida eterna porque creo que es solo esta. Entonces yo ya con eso entiendo que voy a tener futuras identidades, un futuro núcleo social, una futura familia, voy a tener otra oportunidad. Entonces, si usted ya piensa así, te dice, bueno, yo en la próxima quiero lograr otras cosas, voy a empezar desde ahora, porque se da lo que sigue, dentro de la ley de causa y efecto. Es decir, que la vida eterna está amarrada, guiada, controlada, bueno, controlada suena barro, está determinada por la ley de causa y efecto. O sea, lo que usted es hoy en esta encarnación fue gracias a lo gestado en las anteriores por la ley de causa y efecto. Si es alto, si es pequeño, si habla fuerte, si habla pequeño, y se enoja, si no se enoja. Esa condición es propia del resultado del espíritu en su aprendizaje por la ley de causa y efecto. Y por la comprensión de esa ley de causa y efecto, usted desde ya proyectado a la vida eterna, va a comenzar a proyectar sus futuras encarnaciones. Quiere nacer sano, por ejemplo, en la siguiente encarnación, deje de estar destruyéndose el cuerpo hoy. Deje de estar acumulando karmas dentro del cuerpo físico. ¿Quiere usted ser una persona pacífica en la siguiente encarnación porque hoy es un fosforito? Bueno, comience a gestarlo desde hoy para que esa ley de causa y efecto que se guarda, y llegó otro, ya casi tarde porque estamos terminando, eso se guarda en lo que se conoce como los fardos espirituales
todo eso se guarda en la próxima encarnación, ya usted traiga ese elemento forjado y continúe. Entonces, estos 6 puntos que acabo de poner, pueden haber más, pero quise reducirlos aquí, nos puede proyectar dentro de la vida eterna. Proyectar. ¿Qué significa proyectar? Dejemos de pensar que el día de la muerte, ahí se acaba todo. Y de aquí, de este momento al día de mi muerte, tengo que hacer todo lo que yo pueda, porque si no me jodí, porque si no, no lo logré. Es bueno vivir y desarrollarse sin que esto signifique, pues, aplazar cosas. Eso también sería pereza. Hace parte de una de las cosas que debemos mejorar, la pereza, la apatía, el conformismo. Aquí lo que estamos diciendo es que hay cosas que se logran no en una encarnación, sino en futuras encarnaciones. Quiero la perfección y creo que hoy se encarna absoluta y completamente. No, faltan días de creación. Y eso se va proyectando y se va proyectando. Y sobre todo, que esto comienza a generar respuesta ante muchas cosas del poder de control que utiliza la fuerza oscura aquí. La fuerza oscura siempre ha metido miedo con la muerte. Ese ha sido su caballito de batalla. Siempre. El que vamos a morir, el que vamos a morir, y si no hacemos esto, no vamos a morir, y no vamos a morir. Y todo el que amenace con la muerte, eso está en la vibración de la otra fuerza. El proceso es que dentro de la vida eterna siempre habrá la esperanza del mundo mejor, de la condición mejor del ser humano. Y que esto que estamos viviendo, como se lo escuché a Salim decir, esto es temporal. Esta locura impuesta por la otra fuerza es temporal. Esto no va a ser hasta el séptimo día de creación. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros naturalmente estamos creados para destruirla en la comprensión y el avance. Si aún están, es porque nosotros hemos contemplado que aún estén. Nos gusta la corrupción, nos parece sabrosa todavía. Entonces, ellas están ahí. El día que nosotros detestemos la corrupción, le estamos diciendo final nosotros mismos a esa corrupción y a quienes se alimentan de la corrupción. Entonces, eso nos hace responsables de que en las encarnaciones nosotros determinamos si los famosos arcontes estén aquí o se tengan que ir. No es que los arcontes crearon esto para que estemos aquí. No, ellos se aprovechan de que no sabemos que tenemos vida eterna, que reencarnamos, para cuando volvamos encontremos las cosas igual. Si usted quiere que cuando nazca en la próxima las cosas no estén igual, desde ahora trabaje para que vayan cambiando. Bueno, ese ha sido el espacio que hemos sacado para el tema de la vida eterna, que se entiende si comprende las dos leyes anteriores. Si usted no comprende bien el tema de la resurrección, si el tema de la reencarnación, la vida eterna no existe para usted. Bueno, no es que no exista, usted no la comprende, porque sí existe. Usted sea pongamos, desde que estábamos en los primeros días de creación, éramos ignorantes de muchas cosas, pero eso no nos quitó la posibilidad de volver a encarnar y vivir dentro de la vida eterna. Solo que ahora queremos vivir proyectados dentro de ella, vivir reconociendo que somos seres espirituales que gozan de la inmortalidad y con ella disfrutan la vida eterna, para vislumbrar, para vernos allá al final de los 7 días de creación, todavía con la continuidad de la vida, pero ya no en nuestros cuerpos, sino en otras dimensiones. Recuerden que para que la vida del espíritu sea, se necesitan formas en las cuales se manifiesta el espíritu. Por ejemplo, el sol es un espíritu que tiene vida gracias al volumen y a toda su condición que tiene como sol. Cuando ya él deje de estar ahí, ese espíritu tendrá que seguir trascendiendo y tendrá que adquirir otra forma, otro cuerpo que le garantice vida eterna. En este momento, la vida eterna de nosotros se garantiza con cuerpos, con este espíritu. Bueno, listo, muchachos. Vamos a abrir entonces ya dejo de compartir pantalla.